no se produjo bien esta onda del sonido, pero bueno, aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Si ya me escuchan, pues bueno, soy Claudio Miranda, soy entrenador ahorita del programa de flag en la VM Lomas Verdes. Llevo por lo menos 20 años en este deporte, pero me dediqué muchísimo más al flag 7 en los últimos 15 años. De 5 años para acá he estado incursionando en el flag 5 y la verdad es que hoy por hoy ya me siento como con la confianza inclusive de poder llevar a cabo esta clínica, porque como es el formato que lleva la IPAP, que es el que juega la selección nacional, y para poder haber sido coach de la selección nacional hace 2 años, en el 2018, pues tenía que apuntarme mucho en el sentido de arrastrar el lápiz y de aprender y de tratar de desarrollar pues mis propias formas para que fuera más fácil el bajarlo a las jugadoras. Entonces yo desarrollé todo como un sistema, que es el que estoy manejando ahorita y es el que les voy a compartir. ¿Ok? Entonces, Humberto, pasamos a la primera diapositiva. Perfecto. Listo. Perfecto, ok. Bueno, pues la clínica es sobre la defensiva en el flag 5, ok. Vamos a comenzar por las dimensiones del campo y las líneas reales y las líneas imaginarias. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Humberto. Ok. Lo primero es saber, ¿no? Entender. Hay un apartado en el reglamento de IFAB que te dice que tú puedes cambiar las medidas del campo a las condiciones que tú tengas para tu torneo, para tu campo, desarrollando un límite mínimo y un límite máximo. Pero las medidas oficiales son 25 yardas de ancho, 50 yardas de campo efectivo y 10 yardas de zone. Yo sé que eso ya lo saben. O sea, sé que ahorita parece como que no tiene como mucho sentido, pero es importante tener como esta primera entrada para pasar a lo que sigue. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Para mí el flag sigue siendo un hijo del fútbol americano. Entonces, si ustedes conocen de fútbol americano, pues saben que hay un campo de americano y los coaches ya lo tienen muy bien dividido en lo que es en lo que son las medidas o las líneas que ellos tienen normalmente, que son las que vemos en el pro, ¿no? Los números, el hash, que son las líneas que sí existen, que se alcanzan a ver que están pintadas en el campo, y yo y muchos coaches pues manejan el centro del campo porque es muy importante para hacer tu poste y que termine donde tenga que terminar. Y hay una línea, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Humberto. ¿Sí? Que hay una línea que algunos coaches manejan y que lo manejan algunos otros como si fuera una trayectoria. No hay mucha bibliografía acerca de esta línea, es el PIL, la traducción sería la postura, y esa línea es una línea imaginaria que corre en el campo entre el hash y los números, ¿de acuerdo? Y que logra hacer una muy buena división del campo en casi partes iguales. Siguiente diapositiva, por favor, ya se acabó. Ok. Sí está, ¿verdad? Ajá, ya está bien. ¿Okay? Cuando estamos, para lo que vamos a estar trabajando, bueno, aquí vienen las definiciones que ustedes pueden encontrar por lo menos en internet. Si ustedes ponen STEAM en fútbol americano, les va a decir que es una trayectoria, que regularmente es el correcto hacia la ala cerrada, y hay uno muy en particular donde lo menciona como lo utilizo yo, que es la línea vertical que se encuentra regularmente entre el hash y los números. ¿Sí? Ok, pasamos a la siguiente defensiva, a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, los coaches de fútbol americano utilizan todas estas líneas de las zonas que se tienen que cubrir. Y se fijan sobre todo, por ejemplo, en la zona de los linebackers, el signo está marcado para diferenciar la zona del curl y la zona del flat. Ok, eso es importante porque a nosotros nos va a servir para ubicar a los jugadores, a nuestras jugadoras, para que tengan un mejor desempeño defensivo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Humberto. Si ustedes
pasan las medidas o las líneas que existen en el fútbol americano y las traspasan a nuestro campo de tocho 5, van a darse cuenta de que sin ajustarlo mucho, o sea que casi una se encima en la otra, que podemos utilizar las mismas líneas que se utilizan en un campo de fútbol americano normal. ¿Le adelantamos, por favor? Aquí, por ejemplo, está superpuesto el campo de fútbol americano sobre el campo de tocho 5. O sea, si ustedes lo adecuan, van a ver que tenemos los números, lo que yo llamo el team, bueno, la línea que utilizo como el team, tenemos los dos hashes, el centro del campo, etcétera, etcétera. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Por qué es importante manejar estas líneas? Lo que nosotros tenemos que entender es que probablemente ustedes, por experiencia, ya conozcan muy bien el campo y que pueden decirle a una chava que se tiene que colocar triangulando entre el centro y el abierto, que se tiene que colocar triangulando entre el gemelo y el abierto, o entre el gemelo y el centro, etcétera, etcétera. Pero esa medida solo funciona en el pre-snap o antes de que empiece la jugada. Cuando ustedes están manejando las defensas, probablemente van a decirle a sus jugadoras que se tienen que mover a un lugar en específico. Entonces, si ustedes solo manejan el centro del campo y los lados, lo que van a hacer es que van a dejar muy ambiguo el punto donde se tienen que mover. A mí esto me ha facilitado mucho la enseñanza de las defensas, porque les dices a dónde se tienen que mover y lo pueden identificar rápido. O sea, no es un punto imaginario ahí en algún lado, o sea, es una línea que está ya marcada. Ustedes pueden marcarlo con ustedes si quieren, con platos, etc. Y eso ayuda a que la defensa se desarrolle como ustedes quieren. ¿Se pueden adelantar ahora a la siguiente diapositiva? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos jugando la defensa que jugamos muchos, pero que la jugamos de una forma, digamos que muy como de coach nuevo, ¿no? O de coach que no tiene tanta experiencia en torneos, y le dice a tu jugadora que se tiene que colocar pues a la mitad del campo para que quede equidistante, ¿sí? a la banda y el centro, y que se pueda mover. Por supuesto que esta defensa, aquí como la vemos, casi nadie ya la maneja, sobre todo en torneos de alta jerarquía, porque los equipos se encuentran muy fáciles de entrada. Nos estamos saliendo de capas, estamos presentándole al equipo rival qué es lo que vamos a jugar, y la gran mayoría de los coaches manda las jugadas en lectura de la defensa. Entonces, si nosotros mandamos una defensa a ti, pues ya van a saber a dónde moverse. Le pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí nosotros podemos ir ajustando las defensas, o bueno, la única defensa que tenemos, a como consideremos que podríamos estar parando mejor. Pero sigue siendo el mismo principio de una defensa. Por ejemplo, aquí a lo mejor podría ser un cover 3 o un cover 2, en el ejemplo en el que estamos trabajando. La lluvia aquí. Esto sí es como estar salado. ¿Ya me escuchan mejor? Perdón. Sí, ya. Sí. Pero sigue siendo un cover 2. Entonces vamos a tener dos trayectorias, bueno, dos coberturas largas y dos coberturas cortas, en las que vamos a saber que probablemente dejemos una zona más o menos libre, pero estamos buscando que nuestras jugadoras estén mejor posicionadas para que en un solo frente podamos tapar mejor las jugadas ofensivas. Sin embargo, dependiendo de cómo se mueva la ofensa, pues van a tener que reaccionar nuestras defensivas y se van a tener que mover a algún punto. Por ejemplo, en esta situación, la jugadora que se encuentra del lado izquierdo está en 1 contra el abierto, y además tiene la responsabilidad de la zona larga. Si es único abierto y si es un rápido dentro, ¿hacia dónde se tendría que mover esa jugadora? Ahorita está colocada sobre los números. Entonces, si la única jugadora que tiene que cubrir hace un rápido dentro, ¿hasta dónde debería de correr hacia adentro? La respuesta probablemente que nosotros daríamos a nuestras jugadoras es: tienes que ir cerrando hasta que encuentres a alguien, pero ¿hacia qué punto? O sea, te vas a mover lateral, te vas a mover en diagonal, y vas a ir hacia abajo. Ya sabemos que se tienen que mover hacia adentro, porque si no, no está cubriendo a nadie,
pero es mucho más fácil indicarle a la jugadora, decirle, te vas a mover en dirección del hash de tu lado, ¿sí? A 45 grados en profundidad, y de ahí no debes de pasar a menos que todas las jugadoras rivales hayan terminado del otro lado del campo. Bueno, más o menos es así como yo le enseño, y me ha funcionado mucho mejor porque crea algo que es muy importante y que necesitan las jugadoras, que son los límites. No sé si en alguna ocasión les haya ocurrido que, por ejemplo, sí, parece que una jugadora va hacia el lado derecho y obviamente el coach contrario está mandando un flat and go del lado izquierdo, esperando, bueno, vamos a poner que la mía del lado izquierdo es un poste, y entonces el centro hace un flat, y la jugadora, nuestra safety de la zona profunda, se mete al poste porque no está viendo a nadie, y ya para cuando rompe el centro en el flat and go, ya está muy adentro la jugadora y no puede llegar a ese flat and go. Eso sucede porque la jugadora no tiene un límite hacia adentro. Las líneas imaginarias del campo que nosotros vamos a usar son lo que le permite a la jugadora entender hasta dónde tiene que seguir a su jugadora para que pase a la siguiente y seguir manteniendo la cobertura de su campo. Llegamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Que justamente lo que le estoy diciendo. El coach rival lo que está viendo es qué es lo que está pasando con su defensa. Y va a estar jugando a los huecos que tú le estés poniendo. ¿Ok? Entonces, si tú no le permites a las jugadoras que sepan a dónde moverse, vas a empezar a caer en un círculo vicioso, en lo que yo ahorita menciono como arenas movedizas, porque tú vas a sentir que te están avanzando, las jugadoras se van a empezar a desesperar porque te están avanzando, y vas a querer hacer cosas y no van. Por ejemplo, si te están tirando muchos ganchos, es probable que caigas en una situación de que quieres que uno de los safeties, uno de los que trae la cobertura arriba, tenga que bajar. Pero si ella baja, ¿sí? O empieza a cascadear de ese gancho, va a abrir la ventana para que metan un pase largo. Entonces, si tú no estás bien definido en dónde son sus posiciones, a dónde tienen que ir, cómo se tienen que mover, es muy probable que empieces a crear hoyos, y que además de que estás empezando a crear hoyos, empieces a tratar de taparlos creando otros. ¿Ok? Y por eso de repente parece que estás un paso atrás de la ofensiva, que te está leyendo, que está anticipando lo que estás haciendo, porque tú estás cayendo al son en el que están jugando ellas. ¿Ok? Le pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, sí. Lo que acabo de decir, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Humberto. La siguiente. Lo que nosotros tenemos que intentar hacer como defensiva es tratar de marcar el ritmo a la ofensiva, no sea al revés. Por eso es que esta clínica se llama el ajedrez en el campo. O sea, vamos a suponer, siempre en el ajedrez va a haber quien haga un primer movimiento, y las negras regularmente, bueno, las negras siempre son los que tienen que contrarrestar ese movimiento. Sin embargo, en varios, digamos que estilos, si tú con las negras, aunque vayas un paso atrás, comienzas a jugar de una forma agresiva, es probable que logres hacer que cambie el ritmo del juego, porque las blancas van a tener que empezar a responder a lo que tú estás haciendo, en vez de que tú estés tratando de defenderte de lo que las blancas están haciendo. ¿Sí? Entonces, la idea de esta clínica es ayudarles, o bueno, comentarles de cuál es como la filosofía que tengo, para ver si ustedes la pueden aprovechar y la pueden todavía mejorar a su propio estilo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y todo parte de un primer down. ¿Okay? El primer down parece como cualquier cosa, pero es digamos, el down más importante de toda la serie, sobre todo aquí en el flag 5. ¿Ok? Porque es la que va a empezar a dictar cómo se va a realizar el juego. El primer round es muy, muy importante. En el Mundial de Panamá tuvimos la mala fortuna de que nos scoutaron bien, y que ellas sabían cuál fue la decisión a tomar, y en los primeros dos downs del equipo de Panamá nos anotaron, bueno, en una nos anotaron y en la otra nos hicieron un avance muy largo. Y eso luego pegó en el estado anímico del equipo.
la forma en cómo tú plantees ese primer down es el que va a hacer la diferencia para el drive, inclusive podría ser la diferencia para el juego. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Humberto. Belichick, que es el maestro del fútbol americano de situación. Y es algo que ha estado basando en que muchos coaches están trabajando hoy en día en Liga Mayor. Hoy en día, pues entrenamos o se trabaja sobre este tipo de situaciones para que los jugadores estén preparados a no solo un tercer y 5 o a un primer y 10, sino un tercer y 5 en una situación donde vas ganando, un tercer y 5 donde vas perdiendo, un tercer y 5 en el drive para ganar el juego, etcétera, etcétera, porque la preparación para esa situación es lo que te va a sacar adelante cuando esta se llega a presentar. Hay un link, para luego si quieren, pero hay un link de una entrevista que le hicieron después de que gana el juego contra Seattle, el Supertazón contra Seattle, y habla un poquito sobre esto de cómo no hay un solo down que sea exactamente igual al otro. Las condiciones se puedan parecer mucho, siempre va a haber como una diferencia que puede ir de los tiempos fuera, del tiempo en el reloj, de la situación del juego, etc. El primer lado puede ser comenzando el juego, que es algo muy importante, como les acabo de mencionar en el juego de Panamá. Entonces, ganando un poco, ganando un poco, que sea el juego final, la pérdida del juego, tiene poco tiempo, y es un juego de temporada regular, porque a lo mejor tu enfoque, aunque siempre es el de ganar, podría ser distinto, ¿sí? O que requieres más puntos. Entonces, el primer down no se juega igual y tú no deberías de pensar o concentrarte en siempre jugar el primer down de la misma forma. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a intentar hacer, bueno, lo que yo les estoy comentando, que es lo que yo intento hacer, es utilizar la estadística a mi favor. ¿Sí? Son muy pocos los equipos que comienzan tratando de anotarte de un pase largo. Eso fue de lo que nos falló cuando jugamos contra Panamá. Porque ellos ahora sí que nos cascarearon en la primera y les resultó bien la jugada. Pero casi todos los equipos, sobre todo en los torneos rápidos donde no existe una preparación previa, o sea, no es tan fácil obtener el scout del equipo contrario, empiezan con un pase corto para ir de ahí ir viendo cómo van a ir moviendo el balón por el campo, ¿de acuerdo? Hay que recordar que en el Tocho 5, si logras parar, o sea, por ejemplo, lo acaban de decir en una conversación por internet, que probablemente si llegas a parar 2 series, te puedas llevar el juego, porque en el Flag 5, sobre todo en el DFAB, está muy dado para tratar de anotar muchos. Cualquier ventaja que puedas obtener la tienes que aprovechar, porque puede variar en eso. O sea, tres reps que pares y 3 reps que anotes, ya es una diferencia muy difícil de solventar, aun cuando ya te encuentren la forma para el tercer drive. Claro, como en todo, depende mucho de si tienes la contraparte ofensiva que pueda ayudarte. En la final del campeonato de mexicano del año pasado, los primeros 4 drives, bueno, los primeros 3 drives de cada equipo terminaron en 0 puntos. Y casi todo se desenvolvió de la mitad del segundo, de la mitad del primer medio y el segundo tiempo con las anotaciones. Y fue un juego de pocas anotaciones. Va un poco tendiendo la idea hacia allá, porque los equipos ya están empezando a jugar mejores defensas, pero de todas formas es casi una regla en el varonil, sobre todo, que si logras parar 2 drives vas a ganar el juego. Bueno, la ofensa o el equipo tendría la obligación de ganar el juego, porque es muy difícil parar. ¿Le cambiamos, por favor, a la diapositiva? ¿Cuál es la mentalidad que podrías llegar a tener? Te estoy compartiendo la que yo hago. O sea, mi idea es tratar de que
en el primer down el equipo contrario no obtenga yardas, ¿de acuerdo? Y entonces, si no es un coach que esté bien preparado, o sea, un coach que tenga como una metodología, tu avance, ¿qué es lo que pasa? ¿Podrías adelantarnos una diapositiva? ¿Cómo es lo como se juega regularmente? ¿Sí? Los coaches juegan mucho a avanzarte la pelota e ir viendo cómo se van abriendo los espacios, y aunque sí vas a buscar la parte de arriba, regularmente buscas o la zona media o la zona corta porque es la que es más difícil de defender. Entonces muchos coaches trabajan sobre una idea de si te avanzo 4 veces 5 yardas voy a llegar al primer línea, y lo más probable es que si te avanzan 5 yardas en una sola jugada, no te van a avanzar solo 5, te van a avanzar hasta 7 yardas y media. Entonces, cuando tú logras hacer un muy buen trabajo en el primer round, el coach no está preparado metodológicamente para decir, ok, me pararon, ¿sí? No me tengo que desesperar y tengo que buscar hacer lo que hago normalmente y avanzar solo un poquito más. Entonces va a empezar a caer en su propia arena movediza, ¿sí? Si no le sale la primera, a lo mejor va a decir, voy a tratar de ganar 10 yardas en la que sigue porque es lo que estoy buscando. Pero a ti lo que te permite es entender qué es lo que viene. Y te permite saber qué es lo que le vas a dar. ¿Qué me refiero con esto? ¿Sí? Si tú en tu primer jugada juegas con todas a 5 yardas para tratar de evitar que te haga las primeras 5, en un caso hipotético, suponiendo que tuvieras a la gente que pudiera hacer eso, y lo logras hacer, en la siguiente jugada los puedes parar a 7 yardas y media para regalar esas primeras 5 yardas, ¿ok? Porque tienes ese espacio para jugar. Si el coach contrario consigue ganar 5 yardas en el segundo down, todavía estaría 15 para ganar en 2 downs. Entonces podrías poner a tu jugador otra vez a 7 yardas y media, o la podrías poner ya de 10, para que solo se pueda conseguir a lo mucho 7 yardas y media. Bueno, en un escenario perfecto y demás. Y si por algo el coach cae en una desesperación y en vez de decir voy a ganar 7 yardas y media, trata de ganar más yardas, se abre todavía estadísticamente una mejor probabilidad de que no consiga nada y que termine en un cuarto down y 15. ¿Ok? Ahora sí que la idea es que mientras no esté avanzando, a él está funcionando de forma contraria la dimensión del campo. Lo va a ir viendo más lejos. Y va a haber inclusive coaches que en cuarta prefieren no arriesgar la pelota, ¿sí? Y jugar una carrerita o un pase corto y darte la oportunidad que les hace. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde estoy marcando, o sea, en esta diapositiva lo que estamos buscando es ayudarles a entender la situación. Logras conseguir que el coach consiga 0 yardas en primera, ¿sí? Paras un poquito más atrás y juegas a atacarlo, ¿sí? ¿Cómo se llama? A que las jugadoras no tengan que depender tanto, o sea, que sepan qué es lo que están concediendo para atacar esa parte. Es muy probable que puedas tener éxito en la siguiente jugada y eso te va a conllevar a que ganes 0 yardas o que ganes muy pocas yardas y que cada vez le alejes o le dejes más lejos el primero en línea o inclusive la diapositiva. Entonces, en este momento tú ya estás dictando con tu defensa cuál va a ser el ritmo del juego, cómo se va a estar jugando, qué es lo que le vas a estar cediendo, qué le vas a estar concediendo y dónde se lo vas a permitir. Y entonces, a diferencia de lo que estábamos platicando en un principio, que si hay un coach que te está tira y tira el stop, esperando a que la jugadora que está cuidando en la parte de atrás se desespere y baje y se abra esa ventana, aquí es al revés. Tú ya estás jugando al de te estoy liberando o te estoy concediendo el stop, ve cómo te lo estoy concediendo, ¿sí? Para que en algún momento tú digas, ya no se lo concedas, te puedes arriesgar
¿sí? Porque alguien más te va a cubrir la espalda. Pero entonces ya tienes a las jugadoras listas y preparadas para tomar ese momento y sacarle provecho. O sea, al final de cuentas, mucho de lo que juegas a la defensa es como una adivinanza. Tú vas a asumir o vas a pensar qué es lo que tú crees que te van a sacar la siguiente jugada, en base a lo que sacaron en la primera, o en la segunda o en la tercera, o sea, en la inmediata anterior. Entonces, si te han estado tira y tira el gancho, lo que están esperando es que tú bajes a tu receptora para tirarte el go o tirarte algo en la espalda. Entonces, si tú ya le cerraste lo del gancho y la jugadora sabe que le van a hacer, o sea, que puede conceder ese gancho y que se puede despreocupar de él, pues entonces tienes muchas posibilidades de que cuando intentes hacer algo, pues se convierta en una jugada grande para ti. Todo eso suena como muy bonito y como muy padre, y sí, claro, pues es lo que estamos buscando todos, etcétera. ¿Y qué pasa si fallas? O sea, vamos a suponer que tú jugaste muy apretado en primer down. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y resulta que fallaste y te ganaron 10 yardas o 15 yardas, ¿sí? Y entonces todo lo que estábamos platicando hasta este momento, pues se viene para abajo, porque entonces, en teoría, tú ya tienes la espalda contra la pared. O sea, en vez de tenerlos en un segundo down y largo, ahora los tienes en un segundo down y distancia media o distancia corta, ¿sí? O te lograron avanzar. Y entonces, aquí es donde entra también mucho qué es lo que quieres y entender que esto es una carrera, es un maratón, no es una carrerita, no es un sprint, el juego no se está definiendo, o sea, cada jugada tiene su importancia y cada jugada puede definir el juego, pero no puedes, digamos, que arriesgarte todo el tiempo, porque al final de cuentas todavía tienen que anotar, solamente se avanzaron un poco. Entonces, ante esta situación, tú tienes que replantear en ese momento tu defensa y decidir qué es lo que quieres hacer. A mí, por ejemplo, yo prefiero que si me lograron avanzar mucho, o sea, 5 yardas, se permiten 7 yardas también. Si ya me avanzaron 10, 12 yardas en una jugada porque es viable, es algo normal, yo ya no estaría pensando en tratar de detenerlos en esta parte del campo, sino ya estaría pensando en crear una situación favorable para mí defensivamente. Damos la diapositiva, por favor. Mandé. Claudio. Vamos al siguiente, por favor, Okay. Humberto. ¿Qué es lo que te estaba mencionando? ¿Sí? Ya resultó que te salió mal, ¿no? Te avanzaron 10 yardas en la primera, ¿sí? O te avanzaron 12 o 13, y ya están muy cerca del primero en línea. Y aquí estoy en esta diapositiva, estamos marcando una situación, podría ser un 3rd y 5. Un 3rd y 5 es una de las situaciones más peligrosas en las que te podrías encontrar defensivamente, porque el equipo, o sea, si tú quieres jugar a que no te hagan el primero, no, que si estamos trabajando en una situación donde no vas perdiendo, donde no tienes que recuperar la pelota de forma inmediata o se te está acabando el tiempo, etcétera, etcétera. Es como estamos comenzando el juego. Estás en un 3rd y 5 y es una situación muy, muy complicada porque el equipo contrario puede, dependiendo de lo que vea de cómo plantear la defensiva, ir por un descontrol sin arriesgar la pelota y te voy a tener un down, el cuarto down para hacerte esas 5 yardas, que está dentro de su programa dentro de su planeación de jugada, ¿sí? O sea, lo estábamos platicando en un principio, les comentaba en un principio, muchas veces los equipos tienen muy bien planeadas las jugadas de corto yardaje. Las de largo yardaje son las que empiezan a causarte, digamos, entonces, si estás en una situación así, tienes las dos opciones, decir, ok, me voy a aventar a jugar 2 downs a morir para que no me consigan esas 5 yardas, y entonces estás aumentando de forma exponencial las probabilidades de que te puedan hacer no solo esas 5 yardas, sino una jugada grande de anotación, ¿sí? Ok, o que te avancen mucho el campo.
¿Qué podría ser hasta ahí, en ese punto, hasta lo más pertinente? Pues podría ser que jugaras a 8 yardas y que les concedieras el primero. Ok, podríamos pensar, eso es como una mentalidad mediocre, no es como de se juega el fútbol americano es de bolas y vamos a morirnos en el día, pero hay buenas razones para hacer lo que les he mencionado. Le cambiamos a la diapositiva, por favor, Humberto. Y la razón es el primero y 25. Cuando tú te pones a entrenar, es muy difícil o no es muy normal que estés planeando para tratar de avanzar 25 yardas. Casi todos los esquemas ofensivos se basan en el primero y 20, sobre todo en esta parte de IFAF, ¿okay? Entonces, tus jugadas están planeadas para que vayas avanzando el campo de forma progresiva, ¿sí? 5, 5, 6, 6, 7, 7 yardas, ¿cómo se llama? Para avanzar el campo y conseguir ese primero y línea. Y el primero y 25 en realidad es una muy, muy buena arma ofensiva. Una muy buena arma defensiva. ¿Por qué? Porque lo sacas de ritmo. O sea, si logras hacer que el equipo contrario juegue como lo estaría haciendo en una situación de primer down, saliendo de su propia yarda 5, entonces va a conseguir 5 yardas y apenas va a entrar en esta función de la segunda y 20, que es lo que estábamos platicando antes. Entonces, si pasa eso, de verdad, psicológicamente es muy probable que te puedas poner encima de él, porque en el tercer down le van a faltar muchas de las yardas que no está acostumbrado a tomar. Si en el tercero y 5 tú decides jugar agresivo y él te consigue ganar 10 yardas o 12 yardas, entonces él entra a tu zona de gol, a tu zona roja, en una forma mucho más aireada, porque todavía tiene que avanzar menos yardas de las que tendría que avanzar para el primero en línea. Y poder seguir jugando al te voy a ir tomando lo que me vayas dejando. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente. Sí. Esta diapositiva habla de lo que estaba mencionando. Logras meter la pelota dentro de tu yarda 20, o a 20, en tu zona roja, 20 yardas para anotar, pues no tiene que hacer más que lo que ya te hizo, y tienes la ventaja de que conforme se va llegando hacia tu end zone, pues se van apretando las situaciones, cierran los pases, etcétera, 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 pero sigue estando dentro de su programación de juego. Casi todos entrenamos ofensa de goal line, o sea, de 5 yardas o por los puntos extras. Entonces eres particularmente bueno para hacer en una sola jugada una anotación a 5 yardas de la anotación. Perdón por ser redundante. No sé si me lo voy a explicar, voy de nuevo. Tú cuando entrenas regularmente anotas y haces el punto extra. Los puntos extras son muy importantes. Regularmente juegas el punto extra por un punto. Entonces, tu nivel o tu tasa de efectividad en un punto extra debe de estar cercano al 8 de 10, al 80%, ¿sí? O al 3 de 5, que es más o menos lo mismo. Entonces, si logras parar o permites que llegue el rival a un 45, para él es lo mismo que un punto extra, ¿sí? Y es probable que tenga la jugada lista para hacerlo. Si tú lo logras, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Si tú lo logras comenzar en primera y 25, en su cuarta, en una situación ideal, ¿sí? En su cuarto down, en vez de ser cuarta y 5, que es una situación que tiene bien dominada, le vas a presentar una cuarta y 10, donde tú puedes tener la ventaja. En el Mundial logré notar que muchos equipos se encuentran en esta situación y como están tan cerca, y lo veo que se repite mucho en las ligas de aquí de la Ciudad de México, en la LMT, por ejemplo, cuando los equipos quedan a 10, 12 yardas de la anotación, les trae como una afectación muy fuerte porque quieren anotar. O sea, incluso pueden llegar a tener un segundo y 12 para anotar, segunda y 12 y gol,
y no pueden anotar en 3 downs porque en los 3 downs, bueno, en los 2 primeros downs intentaron ir por la anotación y fallaron. Y en el tercero la defensa, como ya no tiene que preocupar si avanzas o no avanzas la pelota, ya se plantan adentro de la anotación y se vuelve casi imposible anotar porque ya lo están esperando. ¿Okay? Entonces, si tú logras que ellos queden en un primero y más allá de su normal para avanzar, o sea, de las 20 yardas, y juegas una buena defensa basándote en las cosas que te acabo de mencionar, de jugar un primer down a lo mejor un poco más agresivo para tratar de cerrar el paso, de cerrar el mínimo del avance y vas como jugando a anticipar qué es lo que pueden hacer y sobre todo a anticipar a qué es lo que les vas a conceder. Entonces, como sea, es muy probable que los presentes una situación de cuarta de la que no tengan como una solución real para hacerlo. Porque si lograras meterlos en un 4ª y 15, ahí sí básicamente tienes todas las de ganar, porque no hay ni siquiera un pase más allá de 20 yardas. ¿Sí? Bueno, sí, de 20 yardas sí, pero de 25 ya no. Ahí me fallaron las matemáticas, una disculpa. ¿Sí? Ya no tienes el pase largo. Ya no te pueden meter un pase largo porque se les acaba el campo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la diapositiva donde les menciono eso. La situación de cualquier down y 10 es una muy buena situación para ti. Además, tenemos que entender algo. En el flag 5 te van a anotar. O sea, es muy difícil parar. Muchas veces depende de tu ejecución y de una mala ejecución ofensiva para que puedas parar. Entonces, puedes estar como animoso de arriesgar o de ser más fuerte de cualquier down y 10 de lo que podría ser en cualquier otra parte del campo. Por lo que estábamos mencionando, el campo ya se acortó, ya no hay pases tan largos, el pase de 20 yardas de 19.9, porque 20 yardas ya sería fuera del campo, y eso te permite o le da mucha fortaleza a la defensa para poder estar o moverse a los puntos que tiene que moverse de una forma más sencilla. ¿Okay? Cambiamos de diapositiva, por favor. Y dentro de la introducción, bueno, dentro del formato que se les envió, les mencionaba lo que es el plan de contingencia. El plan de contingencia es lo que utilizan las empresas para que, en dado caso que las cosas no salgan como ellos esperan, tengan ¿cómo se llama? Una serie de procedimientos para no perder lo que ya estaban haciendo y que se acerquen más a su normalidad, aún sabiendo que están en una situación complicada. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una tabla que saqué, ¿cómo se llama? Regresando del Mundial del 2018. Saqué alrededor de 150 jugadas de los distintos juegos del Mundial y de algunos juegos de la Ciudad de México, que son los que pues, a mí me corresponden como coach. Y saqué algunas, saqué la siguiente tabla. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Humberto. En esta tabla tenía el equipo que se defensa, el equipo que se la defensa. Estuve checando a qué profundidad se estaba colocando. ¿Cuánto tardaba en llegar el balón, el momento en que se suelta las manos del coreback? El tiempo que tardaba en llegar a la línea de scrimmage es muy importante. El tiempo que tarda el coreback en soltar la pelota, el tiempo que tarda el rush en llegar al coreback, y la diferencia, ¿sí?, entre el tiempo que tarda el rush de la línea de scrimmage a llegar al coreback, al momento de release. Perdón, la diferencia entre el snap y el release. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la parte resumida de lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? La moda es ahora sí que la cifra que se repitió más veces en el muestreo. El promedio es la suma entre la suma de todos y la división, ¿sí?
El máximo es lo más que se llegó a tardar y el mínimo lo que menos se llegó a tardar. Entonces, la profundidad del quarterback, el promedio, la moda es 7, casi todo el mundo se coloca a 7 yardas. Cuando se colocan a 5 es porque tienen jugadas ya muy definidas y saben a quién le van a tirar desde antes de que se siente la pelota. El promedio está entre los 6 y el 61. El promedio de lo que tarda el balón en llegar, esto es del centro al quarterback, es muy importante. Lo normal es un segundo, pero quienes entran bien, y sobre todo cuando están a menos de las 7 yardas, cuando tarda el balón en llegar, casi 2 segundos, 1.9, y ese funciona lo que más se da. Y acuérdense que esta situación va a ir variando conforme vaya avanzando el juego, porque es muy raro que el rush pueda mantener el mismo ritmo o la misma velocidad de ataque durante todo el juego. El tiempo del release, casi todos entrenamos a nuestros jugadores a soltar dentro de los 3 segundos. Y ese es el normal. Y si lo están haciendo en sus equipos, lo están haciendo de la forma correcta, porque ese es el promedio general que hubo en el Mundial. ¿Sí? Que es 2.46. Ese 2.46 es un poquito engañoso por lo que les decía. Los pases se tiran muchas veces de prelectura. O sea, ni siquiera el quarterback está tirando, y en algunos casos lo tira como de fe. O sea, si sabe que su jugadora puede ganarle a la rival, no lee, cuenta 1 o 2 y la tira. ¿Okay? ¿Cuánto tarda el rush en llegar al quarterback? 3.2 segundos. O sea, está a un cuarto de segundo de llegar al quarterback antes de que suelte la pelota. La diferencia entre el que recibe la pelota y el quarterback y la suelta, o sea, porque al final de cuentas, mientras el balón viene en el aire en las manos del quarterback, el quarterback no puede estar viendo qué es lo que está pasando en la defensa. Esto es importante porque ese segundo que está pasando ahí es el que tú tienes para hacer que tus jugadores se muevan y cambien lo que ya habías mostrado al quarterback. El quarterback, en lo que viene la pelota, tiene que concentrarse en ella. O sea, tienes un segundo para eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero sí se puede decir que la jugada se desarrolla en un instante. O sea, en 1 segundo y medio, el quarterback ya está lanzando la pelota. Está haciendo sus lecturas en 1 segundo y medio. Si quieren alargarlo a 1.7, lo podrían hacer suponiendo que el centro sea muy bueno. O que el quarterback dé un paso, ¿sí?, para tratar de alargar un poquito más la jugada. Pero la jugada se desarrolla en un instante, que es lo que le da tanta ventaja a la ofensa. Porque los pases van a salir muy rápidos. Entonces, cualquier hora de la defensa o cualquier distancia mayor a 5 yardas no va a poder ser recuperada por el defensivo si no están anticipando. Sobre todo en los pases cortos. En los pases largos tienen la oportunidad de recuperarse dependiendo de las facultades atléticas de cada una de las jugadoras. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué sería un plan de contingencia? Ya mencioné lo que es un plan de contingencia en una empresa. ¿Cuál sería un plan de contingencia en la defensa? El plan de contingencia en la defensa te permite varias cosas. Y es en el que la defensa siga funcionando aunque las cosas salgan mal. Y pues te va a permitir la oportunidad de probar la pelota, evitar el avance, lo más corto del avance o impedir la anotación. Porque esas son las cosas que tú estás buscando con una defensa en un principio, ¿no? O sea, tu ideal sería no parar a la ofensa, sino robarle el balón. En un caso contrario, por lo menos detenerlo. Si te logran completar una jugada, pues detener lo más corto que pueda el avance. Por algo te falla, pues de impedir la anotación. Pasamos a la siguiente, por favor, Humberto. Lo que les mencionaba hace un segundo, no tenemos que entender que no hay una defensa que lo pare todo. La única defensa que yo conozco que para todo es el personal. Pero para eso depende de mucho de que tus jugadoras sean mejores que las jugadoras rivales. Si estás jugando personal y hay una jugadora del equipo contrario que sea mejor que todas tus jugadoras, es muy probable que pierdas el juego o que te vaya a ir mal, porque si el coach sabe lo que está haciendo, va a aislar a esta mejor jugadora
y te va a estar atacando con ella todo el tiempo. Las defensivas de zonas no se inventaron para que la defensa pudiera correr menos, o para, ¿cómo se llama? Para ver si podemos hacer el fútbol americano complicado, porque al final de cuentas hay un momento en que tus jugadores probablemente no tienen las mismas características que el equipo contrario. Entonces tú tienes que buscar la forma en que te puedan apoyar entre ellas para jugar como equipo y poder tener una defensa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es que como lo tengo claro en mi cabeza, empiezo a hablar y anticipar las diapositivas. Es lo que les mencionaba. Si no hay una defensa de zonas que lo ocupa todo. Al final de cuentas, tiene una asignación profunda. Tú puedes buscar, decirle, bueno, tú te vas a parar en un punto de la zona para que puedas llegar al pase corto y puedas llegar al pase largo. Pero tú tienes que definirle cuál es su prioridad. Y también nos pasó en el Mundial. En realidad, no quisiera decir que por eso perdimos el tercer lugar, pero hubo una jugada muy importante donde teníamos que parar al equipo de Canadá y la jugadora que tenía que cuidar la zona larga, la rival, la chica de Canadá, le hace un stop a 8 yardas y el quarterback la voltea a ver y ella pierde su asignación, o sea, olvida cuál es su responsabilidad por querer hacer la jugada grande, y el quarterback, viendo a la jugadora que se paró 8 yardas, lanza el balón hacia su espalda, a donde está entrando una bandera. Pero pasa porque la jugadora no entendió cuál era su principal responsabilidad, que era cuidar el largo. Si hubiera traído el corto, pues probablemente no hubiese habido ningún problema, porque alguien más tendría que haberle tomado o ayudado en la espalda. Pero, ¿cómo se llama? Las zonas o la defensa de zona que tú manejes tiene esa ventaja y esa desventaja de que tus jugadoras tienen que determinar cuál es la situación que ellas van a conceder. En este caso en particular, si la jugadora se echa para atrás y hubiéramos tenido suerte y el quarterback se equivoca y lanza el balón porque la jugadora estaba jugando un punto en la zona, probablemente hubiéramos interceptado el pase y ganado el juego. Probablemente. El hubiera nunca no existe, ¿no? Pero la jugadora toma una mala decisión y le gana en la espalda. Entonces, necesitas tener como muy claro ese tipo de cosas y entender que no lo vas a poder cubrir todo. Y entre más le estés exigiendo a la jugadora que tiene que hacerlo todo, sí existe la posibilidad, porque conozco muchos equipos que a mí me sorprenden mucho en el sentido de que obligan a sus jugadoras a que cuiden el corto, que cuiden el largo, que cuiden el corto. Pero si estás jugando contra alguien que tiene las mismas facultades atléticas y el mismo conocimiento tuyo, como pasó en el Mundial, no puede pasar eso, porque a la hora importante van a fallar. ¿Ok? Cambiamos de diapositiva. ¿Sí? Esta es nada más una ejemplificación de lo que les mencionaba. Tienes el cuadro, tú mueves el cuadro tratando de buscar cómo tener la mejor oportunidad de parar el equipo. Pero al final de cuentas, aquí luego se pueden ver los espacios que están quedando libres y que tú vas a intentar atacar. Y que sabes que si alguien hace lo que tú esperas que haga, se va a abrir un hueco a la siguiente jugada. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, a ver, ¿me lo repites? Es que no escuché. Sí, es que me están comentando que se escucha un poquito mal, entonces a ver si nos ayudas ahí con tu micrófono para tenerlo un poquito más cerca, por favor. Un poquito más, perdóname. Sí, gracias. Listo. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Bueno, como les comentaba, tú vas a tener tus propias reglas para lo que es ¿cómo se llama? Para lo que son tus defensas. ¿Sí? O sea, quién va a tener la zona larga, quién va a tener la zona corta,
lo que hablábamos en un principio, hacia qué punto te vas a mover cuando inicie la jugada para que estés en la mejor posición para poder moverte o llegar a cualquier punto del campo, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿La siguiente? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y tu plan de contingencia, o el que yo te sugiero que tengas, lo que te va a ayudar es a minimizar el golpe anímico, a promover el dominio del sistema defensivo y acelerar la respuesta de los jugadores ante una situación negativa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El primero es que minimiza el impacto anímico. ¿A qué me refiero con eso? De lo que le estaba mencionando del Mundial, por suerte no pasó, pero cuando le llegan a anotar una jugadora, casi todo el mundo lo primero que hace es señalar. Si se fijan en los juegos, si tienen la costumbre de ver los scouts, las jugadoras que no participan cuando hay una situación adversa, lo que hacen es quedar separadas y dejar las manos colgar, como en una situación de se me va la palabra, impotencia ante la situación porque saben que ya no pueden ayudar. Y lo primero que les nace es decir de quién era esa, o por qué no se está avanzando, o por qué no se está anotando. Si yo estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué alguien está fallando? Y entonces cuando pasa eso empieza a haber discusiones. Las jugadoras empiezan a echar la culpa, empiezan a decir, no, es que esa no era mía, es que yo tengo a esta, es que me subió, es que me apareció, es que, etcétera, etcétera. El plan de contingencia lo que te va a ayudar y te va a permitir es explicarle a las jugadoras cuál es el punto débil de la defensa, que es lo que le estaba comentando del juego de Canadá. Ahí lo que probablemente me faltó es decirle eso. Mira, si te completan ese pase, no importa, es el pase que estamos permitiendo que nos completen. Si el quarterback tiene la buena facultad y la capacidad de lectura para darse cuenta que ese es el punto que le estamos concediendo y lo toma, no vamos a poder hacer nada, porque si tú tratas de tomarlo, entonces vas a abrir otra ventana que probablemente sea más dañina para nosotros que ese pase que estamos cediendo. O sea, la defensa está pensada para cubrir como estas partes y este es nuestro talón de Aquiles. ¿Ok? Entonces, cuando ellas ya saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Y que nos están anotando o que te están avanzando por esa situación en específico, no tienen por qué señalar a nadie. Porque la culpa es del sistema defensivo. Porque es lo que estás consentiendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Que es justamente esta parte de que promueve el dominio de la defensa. Si ya saben que va a quedar ese hueco solo, no tiene por qué dolerles que lo estén consiguiendo. Simplemente es algo que va a pasar o que podría llegar a suceder. Pero ellas ya saben que ese es su punto débil. Y entonces ahí es donde tanto la jugadora como el coach pueden entrar a decir, vamos a conceder, o sea, lo que les mencionaba, todo el día hemos estado dejando ese hueco solo. Vamos a presentar el mismo frente, pero en esta jugada en particular, tú vas a tratar de tomar ese hueco, ¿sí? Porque vamos a buscar que el quarterback vea lo mismo de siempre y que trate de tirar a lo que ya vio para que tú te lleves el balón, ¿de acuerdo? En esa situación, cuando tú lo expliques de esa forma, la jugadora lo va a entender más rápido porque ya sabe a qué te estás refiriendo. No vas a tener que hacer como una explicación muy grande, porque ella conoce los puntos débiles de la defensa y sabe en qué momento vamos a tomarlo y qué es lo que vamos a dejar. Todo es como muy mecánico, pero así es. Entonces, si fuese, por ejemplo, una situación distinta donde vas ganando y has estado concediendo todo el tiempo el pase corto, pues probablemente digas, síguelo concediendo, pero dale todavía más énfasis a la parte de atrás. No hay problema que te quede esa distancia corta o que te completen ese pase corto porque es lo que estamos buscando. Él nos quiere anotar porque va 2 anotaciones abajo. Si nosotros le permitimos que nos anoten una sola jugada,
porque tú estás muy hambrienta de tapar ese hueco, entonces le abrimos la oportunidad de que cambie el estado anímico de su equipo y que tenga la posibilidad de alcanzarnos. Si tú te mantienes un poquito más atrás y tú te recorres tantito para acá por los ajustes que ustedes quieran, vamos a obligarlo a que ellas tengan que hacer la jugada poco a poquito y que entren ellas en un estado de desesperación, porque lo que les está consumiendo a ellas es el tiempo. Eso es nada más un ejemplo de cómo podrías tú manejar el plan de contingencia como un dominio defensivo para que las jugadoras sí entiendan qué es lo que estás buscando sin dar tanta explicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la respuesta de los jugadores ante esa situación negativa? Como ya se está sucediendo, el momento en que se gana, etcétera, ¿cómo deben atacarlo todo? Porque además lo puedes entrenar. Los planes de contingencia lo que te sirven, para lo que te sirven, además de las tres cosas que te acabo de mencionar, es que te permiten a ti el preparar a tus jugadoras para esa situación. Si estás jugando, por decir alguna, estás jugando lo contrario, estás jugando a que no te avancen lo corto y te vas en un pase largo, tú ya debes de saber o deberías de tener en cuenta que una de tus jugadoras va a tener que ser la que le entre el quite. Regresando, ¿sí? Suponiendo que necesitas parar o que vas a una defensa agresiva donde van a estar todas las 5 yardas. A lo mejor de las 5 que tienes, el rush carga, y de las 4 que te quedan, tres de ellas van a iniciar con un backpedal muy suave, porque lo que quieres es que no te completen los ganchos. Pero va a haber una cuarta jugadora que va a tener a lo mejor una salida más rápida, porque vas a considerar un poquito esa zona corta, pero ella va a ser la responsable de tratar de alcanzar a cualquier trayectoria larga que parta del campo o que arranque por el campo. O sea, todo el mundo va a perseguir a la suya, en un caso hipotético. Pero si empiezan con un backpedal suave y están jugando a que no les hagan lo corto, existe la posibilidad de que les puedan ganar más fácilmente a largo, pero vas a tener una jugadora que sepa que su trabajo va a ser perseguir y alcanzar. O sea, ya sabe que que en el peor de los casos les van a completar un pase, pero es su responsabilidad el tratar de llegar a esa jugadora. No en todas las opciones es viable o no va a ser posible, pero tú ya tienes a alguien que se va a encargar de eso, y eso además transmite más confianza en el equipo, porque saben que alguien les podría llegar a ayudar si es que llegan a fallar. Todo se trata o todo depende de cómo estés armando y qué ayuda le estés dando a tus jugadoras. Y pasamos a la siguiente diapositiva, Humberto. Y pues bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. No sé si, muchísimas gracias a todos ustedes por poner atención, y no sé si quisieran que entráramos a una parte de preguntas y respuestas o no sé qué es lo que vaya a continuación, Humberto. Pues ahí, digo, básicamente, no sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta en particular. Si gustan irlas colocando ahí en el chat o hacérsela directamente al coach Claudio. Podemos entrar ahí en 5 minutos, destinarle. No sé si no tengan ahí, si levantan la mano, a mí me va a aparecer, yo les puedo dar el uso de la palabra para que de manera directa le pregunten. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta, alguno de ustedes, ¿no? ¿Nadie? A ver. Vamos a empezar por orden, así que alfabético. Tenemos ahí a Antonio Calleja. Adelante, Antonio. Vamos a ir en ese orden, por favor, como fueron levantando la mano. Listo, ahí está Antonio. Antonio, ¿tienes por ahí tu micrófono apagado? ¿Ya se encendió? Listo, ya estamos. Ok.
Bueno, una pregunta, coach. Buenas noches. Para usted, una actitud, podría decirse, agresiva de una jugadora defensiva, ¿podría ser positivo o negativo para un equipo? Híjole, no lo escuché bien. ¿Me podrías ayudar, Humberto? Es que no le entendí. Sí, claro. A ver, otra vez, por favor, Antonio. Ok. Hay muchas jugadoras que por el ímpetu les ganan los partidos. Yo creo que muchos tenemos jugadores de ese tipo, que son de una actitud un poquito más agresiva, más fuerte. La pregunta es, ¿qué tan correcto es esa actitud en una jugadora o qué tanto daño le puede hacer a un equipo o a un esquema defensivo a ese tipo de jugadoras? Ahora sí, Claudio. Sí, lo has dicho muy bien y es una excelente pregunta y es bueno, a mí me gusta mucho eso que acabas de mencionar. O sea, más bien depende de cuál sea tu filosofía. Por ejemplo, no sé si han estado viendo el de Last Dance en Netflix. O sea, los Pistones de los 89 y 90, a lo mejor me estoy equivocando en el año y una disculpa por ahí, pero ellos se sentían orgullosos de ser considerados los chicos malos. Entonces, si tienes una jugadora que es muy agresiva y tu estilo de juego no es ese, entonces es una jugadora que está causándote daño. Y entonces sí tienes que hablar con ella y explicarle cuál es la filosofía del equipo. O sea, vamos a ser fuertes, pero muy técnicas, etcétera, etcétera. O a lo mejor entra en lo que tú estás buscando como filosofía de equipo. ¿Qué es lo que podrías hacer? Pues bueno, a final de cuentas tienes que hablar con ella en un principio y decirle, a ver, sí nos estás haciendo daño. O sea, porque lo que tú estás haciendo te está dejando de ser una agresividad, porque nosotros no lo estamos permitiendo, o sea, no es lo que estamos buscando, y cada vez que hacemos algo bien, tu participación de esa forma como lo estás haciendo nos está provocando que nos hagas daño, estás causándonos, aun cuando hacemos algo bien, tu castigo o tu agresividad le acaba de regalar 10 yardas y otros set de downs al equipo contrario. Entonces, tienes que cambiar esa filosofía y tienes que aprender a controlarla y a moderarla para que sea efectiva para nosotros, ¿sí? Y que aparezca solo cuando lo tengamos que necesitar. No es un misterio que nosotros los coaches sí vayamos primero, porque igual que en el soccer, ¿sí? Vale más un penalti que un gol defensivamente. Entonces vale más una interferencia o un contacto cuando te van a anotar, porque tienes la posibilidad de volverlas a parar, ¿sí? A que ya te hayan anotado. Entonces es más como encauzar su agresividad al momento indicado. Me ha tocado tener muchas jugadoras que son así, que no solamente, a veces porque son agresivas, pero a veces porque entran en un estado donde saben que ya perdieron, o sea, que ya les completaron el pase, que ya les van a anotar, que en vez de seguir jugando fútbol americano caen en pánico y van y golpean. Entonces, es mucho de encaminar a la jugadora y explicarle que lo que está haciendo está mal y que no va a funcionar. Y yo honestamente, si ves que esa jugadora no quiere entender, pues que te librases de ella, porque si no va a causarle problemas al resto del equipo. No sé si la respuesta te haya sido satisfactoria, pero eso es como mi opinión. Antonio, sí, fue. Sí, muchas gracias. De hecho, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Antonio. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Alfonso Leo. Listo, Alfonso, ya estás por ahí. No, tu micrófono está apagado. ¿Ya? ¿Me escuchan? Listo, ya estás. Hola, buenas noches, coach. Mi pregunta es si existe, bueno, hay ofensivas que hay dos corebacks y en el formato IFAB, mi duda es qué cover se podría jugar, cuál sería el ideal y si es factible que el rush haga 1-2 o que cada quien baje directo a su coreback. Ok, esa es una buena pregunta y pues tiene demasiados matices como para aclararlo. Bueno, como para decirte que esa es la forma correcta. La primera es decirte, las dos, o sea, lo que tendrías que checar es lo siguiente. ¿Las dos son corebacks o solamente el coach está jugando contigo?
De las dos, hay una que ha estado coreando todo el partido y la segunda no la has visto. Lo primero que te diga es, a esa que no conoces, concédele el beneficio de la duda, a menos que sea como la última jugada del partido o algo por el estilo. Y aún así, en esa situación yo te diría que más bien te fueras por la segura, que es, ubica bien a la que sí es la quarterback. Porque muchos equipos hacen eso. Van a poner una jugadora que solo esté ahí para jalar a una de tus jugadoras, o para tratar de llamar la atención, y si tú caes en su juego, entonces tú estás abriendo los espacios, porque hay alguien que se está preocupando. Pero si tú le juegas, digamos que al contrario, y no la tomas en cuenta y no la pelas, entonces, ¿cómo se llama? Tú llevas la ventaja porque tú vas a tener un hombre más todavía a la defensa, que te ayuda a detener las trayectorias. 1, 2. Vamos a suponer que, ¿cómo se llama? Si es una quarterback. La pregunta sería, ¿tú crees que sea tan buena quarterback como la primera? Si la respuesta es sí, entonces lo más sabes es que tendrías que bajar con las dos al mismo tiempo, con dos personas al mismo tiempo para tratar de evitar que tengan el balón. Si la respuesta es no, entonces lo que puedes hacer es cargar con una y que esa una se quede con el quarterback y baje a alguien que esté enfrente de ella. ¿Ok? ¿Sí me explico? Porque entonces la segunda quarterback a lo mejor no tiene la misma calidad que la primera y entonces te va a dar la oportunidad para que en lo que baja tu otra jugadora pueda seguir teniendo una buena cobertura en la parte de atrás, porque ella no está entrenada para eso. Caso siguiente, tienes dos quarterbacks, pero la que recibe primero la pelota es la que no es la quarterback titular. La quarterback titular está a un lado. Entonces, lo que tú quisieras hacer en esa situación va por dos. La primera sería no pelar a la chava que recibió la pelota, porque el reglamento de IFAB te permite, dice que después de 7 segundos, la jugadora que tiene el balón o el quarterback que tiene el balón, si no lo avienta o cambia de posesión, se produce automáticamente un sack. Entonces, si tú le cargas directamente a su quarterback principal y evitas que le puedan pasar la pelota, vas a obligar a la que no es tan buen quarterback a que tome una decisión para lanzar la pelota, y entonces tú tienes una ventaja. Si la segunda quarterback, si tú crees que la que está recibiendo el balón sí podría hacerte daño, entonces yo te sugeriría que escogieras una estrategia donde el rush hace 1-2, porque cuando el quarterback que reciba por segunda vez, que en este caso, y perdón, yo sé, de repente hablo muy rápido, estamos en esta situación donde recibe el quarterback que no es el regular, o sea, es el como suplente, y al lado de ella o está haciendo un regreso, un hicho, como lo llamen, ahí por donde tú juegues, sí, está bajando el primer quarterback. Entonces, si cargas sobre el quarterback, sobre el segundo quarterback, y esta picha a la que es su mejor quarterback, yo mandaría 1-2 para que todavía tenga a mi jugadora a una jugadora defensiva tratando de tapar las trayectorias, y de ahí ella bajaría de nuevo. Muchos equipos juegan al tocho, ¿ok? Y hay equipos que les sale bien, pero no es como de las mejores estrategias. Y los buenos equipos tienen ya jugadas definidas. Pero cuando esa jugada definida no sale como ellos quieren, la capacidad de improvisación es muy baja, porque están como muy amarradas a hacer lo que tienen que hacer. Salvo que estén bien entrenadas y decía, si la jugada se está extendiendo, tendrías que hacer esto, esto y esto. Entonces, cuando el balón regrese otra vez, si es que llega a regresar, en la mayoría de los casos no funciona así, o sea, el quarterback que es el primero o el titular, va a recibir la pelota porque está esperando ella hacer la jugada. Si la vuelve a regresar al quarterback secundario, ya podría bajar alguien ahí, porque ya esto se volvió un despapalle, un relajo, un como lo quieras llamar, y como la jugadora no está acostumbrada a tratar de resolver una situación donde tiene que desenredar una situación, es muy probable que puedas obtener el sack. No sé si haya sido como buena la respuesta. Sí, me gustó la respuesta. Creo que lo voy a emplear con mi equipo. Perfecto. Bueno, pues vamos con otra, pero hay todavía 2 preguntas, 3 preguntas. Y ya, gracias, Alfonso.
Gracias. Listo, ahora vamos con una pregunta de Alejandro Ramírez. Listo, Alejandro, tienes la palabra, nada más que parece tu micrófono silenciado. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, ahí estamos. Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Les saludo de acá, de Chile. Primero que todo, una alegría poder compartir estos temas. Muchas gracias al coach y a ustedes por la instancia. Aquí en Chile no disponemos de tanto conocimiento, de tantas personas que nos puedan brindar esta información. Así que como coach se lo agradezco mucho. Yo soy ex entrenador de la Selección Nacional de Chile y bueno, y dirijo un equipo en Santiago de Chile llamado Celtas. Y bueno, coach, quisiera hacerle una pregunta. En mi equipo tengo jugadoras las cuales son muy buenas marcando personal, o otras que son muy buenas marcando zonal, otras que son muy buenas zonal abajo, otras marcando zonal arriba. Y la pregunta es, ¿qué recomienda usted? Si yo fortalezco sus fortalezas, y me quedo, ya tú eres un safety, cubres más al fondo, quédate allí, trabaja para tal, o de alguna otra forma voy desarrollando a la defensa de forma completa, suponiendo también que una defensa en general debería saber marcar abajo, arriba y zonal y personal. Entonces, ¿qué me recomendaría usted como coach? Ok, eso suena súper interesante y me encanta la pregunta, hasta me emocioné. Porque, mira, lo que yo te sugeriría es que armaras paquetes, porque además eso te va a permitir el poder jugar todavía más sencillo con la ofensa. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer que tienes 3 chicas que juegan muy bien el personal, ¿sí? Te hace falta una para cubrir bien el pase. Tú puedes identificar, sobre todo si ya conoces los equipos, quiénes son las buenas jugadoras, y esas 3 muy buenas que juegan personal, las podrías poner en contra de sus 3 mejores, y a la que no es tan buena, ponerla contra la peor jugadora de ellas. El rush ahorita, digamos que no cuenta, en ese sentido, porque ella va a cargar. Entonces, así está bien. Pero no podrías jugar personal todo el tiempo porque en algún momento te pueden ganar. Y y yo con lo que les he estado explicando, pues te diría, pues a lo mejor el primer down se lo juegas así. Y en el segundo down, sacaría 1 o 2 de las que juegan personal bien y metería 2 jugadoras que sepan jugar zonas. Entonces jugaría la siguiente posición defensiva, jugaría zonas. Eso te hace como predecible, pero también te permite o te da la oportunidad de poder jugar con la mente del coach contrario. Si él ve que estás metiendo a tu paquete, porque lo podríamos manejar como lo hacen en Estados Unidos, que le manejan paquete 22 o paquete 21, etcétera, etcétera, o níquel o dime o como lo quieras llamar, ¿sí? Puedes meter tu paquete de personal y jugarle una defensa de zonas para, tratar de agarrarlos en un error, o provocar que cometan un error. Ahora, sé que no estoy contestando directamente tu pregunta, pero quería hacer como esa anotación. La realidad es que siempre tienes que ir como de la mano. O sea, no puedes, bueno, al menos yo no, trataría de fomentar solamente una fortaleza, ¿sí? O solamente las fortalezas, porque entonces la jugadora se vuelve, digamos que no inservible, pero menos funcional o menos, o aporta menos cuando tienes que utilizarla en otra situación. Y me ha pasado mucho aquí en la Ciudad de México, porque yo juego una defensa de zonas y me han llegado jugadores que juegan personal, que son muy buenas jugando personal, pero cuando les tratas de enseñar las zonas te ponen cara como de no entiendo ni jota de qué me estás diciendo, y hacen lo que se les da la gana y te arruinan la defensa. Entonces, es como, tienes que mantener sus fortalezas y irlas mejorando, tratar de adecuarlas a lo que tú estás jugando, o como lo quieres jugar, o como quieras que lo jueguen, pero sí tienes que empezar a trabajar sus debilidades. Y a lo mejor entender que no te va a hacer todo el arco iris o todo el abanico de lo que tú quieres que haga. Y decía, a ver, bueno, vamos a poner que juegue muy bien personal, pero que su mayor fortaleza es cuidar el pase largo, como tú lo estabas mencionando. Bueno,
tenla pensada para que juegue una defensa en la que ella tenga que ayudar con los pases largos, ¿sí? Dentro de su trabajo como de personal. Y así poco a poco le vas a ir abriendo las opciones para que ella pueda seguir participando en otras posiciones. Entonces, sí, la respuesta así muy específica es, tienes que seguir manteniendo sus fortalezas. Muchas veces uno se trata de concentrar en lo que no le sale bien para que le salga bien porque tú quieres que le salga bien, en vez de aceptar que ya tienes un caballo de pura sangre y que deberías de aprovecharla en sus fortalezas. Pero tu trabajo como entrenador es enseñarle lo que ella no sabe y tratar de guiarla para que funcione en lo que tú necesitas. ¿Ok? Entonces sí tienes que ayudarles con sus debilidades, pero no tienes que tratar de hacer que el caballo nade y que el pez vuele, sino que el caballo pueda trotar y que el pez pueda saltar fuera del agua, pero no hacer que cambien de papeles. ¿Ok? ¿Listo, Alejandro? Alejandro. Sí, ¿Sí? muchas gracias, coach. Me quedó claro, entendí lo de los paquetes y bueno, seguir desarrollando las habilidades tanto zonales y personales de mis jugadores. Así que muchas gracias por su respuesta. Al contrario, gracias a ti. Listo, seguimos. Tenemos ya nada más 3 preguntas. Vamos a darle la palabra a, no sé si lo pronuncio bien, Onsi Estrada. No, Onsi López. Listo. Tienen por ahí está silenciado el micrófono. Hola, buenas noches, coach. ¿Qué ¿Se me tal? escucha? Sí, te escuchamos. A mí me gustaría que nos diera o que me explicara un poco una forma de presionar cuando el quarterback está jugando en centro corto y tiene todavía un quarterback atrás de apoyo. Entiendo lo que dijo hace rato, que a lo mejor metes al quarterback que tira menos, lo metes como snap, pero pues hay que identificarlo. Pero lo que yo me explico es si tu presión principal la pones a 7 yardas o tu presión principal la bajas a 1 yarda para que presione directamente al que está atrás y no al primero. Ok, pues mira, te voy a ser muy sincero. ¿Tú eres de Monterrey? Digo, es que me suena tu nombre. Sí, de Monterrey, aquí estoy en la Autónoma de Nuevo León y la Universidad Metropolitana. Ok, mucho gusto. Sí, ya me sonó. El otro día estaba platicando, creo, con Alex, de ti. Muchas gracias. No, nada malo. Mira, te voy a hacer muy franco. Aquí en la Ciudad de México juegan mucho las Águilas Blancas de esa forma. Y me tocó allá en, ¿cómo se llama? En el Mundial, Japón, que de verdad hacía, hasta malabares, con la pelota en la parte de atrás. Lo que tú estás comentando tiene tiene, como lo mencionas, 2 vertientes, ¿no? O sea, puedes poner a alguien muy pegada para que en el momento en que el quarterback suelte, el quarterback que está tomando el balón de mano o que está cerca, suelte el balón a la de atrás, ya pueda disparar. Yo, por experiencia, te puedo decir que lo mejor es que sigas manteniendo tu rush a 7 yardas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no caen en la provocación de no cargar. Y si por algo la jugadora, la que está recibiendo el balón en el snap más cortito, su trabajo no es picárselo a la otra, sino tratar de armar la jugada, te quedas sin rush, o sea, te quedas sin presión y va a tardar tiene 7 segundos para poder hacer una jugada, y si a los 5 no encontró nada, ella ya está coachada que la tiene que pichar hacia atrás. Entonces, tu rush en ese momento tiene que esperar hasta que pichen la pelota para poder cruzar la línea de scrimmage, según el reglamento de INAF. Entonces, lo que yo he encontrado que es lo más benéfico es poner a mi rush a 7 yardas y solo comentarle lo que ya mencionamos, decirle, a ver, en esta jugada, vas a cargar directo sobre la que está atrás, la que no tiene el balón, y vamos a tratar de que la que tiene el balón, ¿sí?, esté cubierta, bueno, que la estemos cubriendo a esas 3 que quedan, con 4, para que ella tenga que resolverlo. Esa sería la primera.
La segunda es, le pongo a alguien muy pegado, porque ya sé que le van a tirar la pelota, y aún así cargo con el rush. Si les entra la pelota a la chava y se empieza a mover, la que está pegada a ella, su trabajo es ser como un espejo y evitar que, ¿cómo se llama? Que pueda lanzar un pase rápido, como si estuviera jugando básquetbol. ¿Ok? Sí. El rush trata de llegar a ella y de ahí hacia la otra. En el momento en que la chava trata de hacer el pase o hace el pase al quarterback que está en la parte de atrás, el rush rompe en dirección de ella, con todas las desventajas que eso podría llevar. Pero la idea es tapar ese primer pase. Y la chava que estaba jugando pegada ya la toma ella personal, ¿sí? Y juegan 3 contra 3. La ventaja que tengo en ese momento es, si el linebacker, bueno, porque el que regularmente yo bajaría es el linebacker, si el linebacker no se mueve y alguien la contacta, es castigo del ofensivo. Entonces, la linebacker se puede pegar al centro, a quedar a media yarda del centro, y ¿cómo se llama? Y si el centro sale y la contacta, ¿cómo se llama? Es castigo del centro, porque ella no se está moviendo de entrada. Y entonces de ahí ella ya puede empezar a hacer sus barridos y demás, para tratar de tapar o hacerle una pantalla a la quarterback. Esas son las 2 formas que yo utilizo. Yo casi nunca le cargo directamente a la chava que les entra en la pelota, por lo que tú mencionas. Le están sentando la pelota, pero es para jalar al rush y darle el balón a la otra. Ok, muchas gracias. Ahora es a ti. Listo, vamos ahora con Nelson Estrada. Por ahí. Listo, Nelson, ¿tienes la palabra? ¿Sí me escuchan? Sí, estás. Sí me escuchan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos, familia. Coach, esta pregunta nos la hemos hecho a veces entre más compañeros, más amigos, pero para ti, ¿quién sería el jugador más importante en el que tenga que estar adentro en el campo? Yo he tenido contactos con otros equipos donde me comentan que para ellos el más importante es el rusher, porque es el que presiona y es el que te da esa facultad para acelerar su ofensiva y poder tú parar lo más pronto posible. Otros me dicen que es el linebacker, safety, bueno, dependiendo. ¿Tú dónde colocarías a tu mejor jugador en la defensiva? Ok, esa es una muy buena pregunta. La respuesta es, bueno, lo que yo haría es, todo depende de qué es lo que vayas a jugar. O sea, por ejemplo, si ubicas que esta idea del shutdown corner, lo que era prime time, Dion Sanders, o sea, que a él le decían, igual que a Darrell Reeves, tú agarra a ese tipo y anúlalo. Entonces, ¿cómo se llama? Tú hazte cargo de él, anúlalo, para que los demás podamos jugar contra todo lo que queda y tener una ventaja como competitiva. ¿Sí? La respuesta va en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que voy a querer en esta defensa? Si tuviera una jugadora que es una fuera de serie, ¿sí? No pensaría en ella como en una sola posición. Pensaría en ella como la chava que va a hacer la diferencia contra la mejor de ellas. Una vez un coach fue a unas clínicas en Estados Unidos y le hicieron una pregunta más o menos como la que tú me acabas de hacer, y el coach le contestó money versus money. Entonces, mi mejor jugador, mi jugador mejor pagado contra su jugador mejor pagado. Entonces, si lo que yo quisiera es que la chava o sea, por ejemplo, si mi defensa va a requerir que la chava el abierto del lado weak o del lado flex, como lo quieras llamar, ¿sí? No pueda hacerme nada, entonces a mi mejor jugador la pondría de corner del lado flex. Si yo lo que quisiera es que una jugadora pudiera tapar todos los ganchos de la zona del lado strong o del lado donde está el gemelo, sí, entonces la pondría de linebacker. ¿Sí? Y va dependiendo, pero en función de qué es lo que tú quieres que funcione en esa defensa. Ahora, ¿qué es algo, por ejemplo, que hace mucho el T con Diana Flores? Ok, te necesito hasta de rush, haz de rush. Te necesito de safety, haz de safety. Te necesito de linebacker, haz de linebacker. No es la forma como digamos que a mí me gusta o me gustaría pensar para jugar, porque además no todas las jugadoras pueden dominar todas las posiciones en ese sentido. Pero sí puedes pensar en
como le decía al coach hace 2 preguntas, es si tienes una muy, muy buena jugadora, que te haga 2 trabajos muy, muy bien hechos, ¿sí? Para las defensas que tú necesites, ¿ok? El primer trabajo podría ser, necesito que elimines a una jugadora y entonces la pones en personal contra ella, pase lo que pase, y las demás se las dividen. En ese caso podría ser el safety, el linebacker, ¿sí? O uno de los 2 corners, ¿ok? ¿Sí? Pero casi nunca lo usaría de rush. La verdad es que yo he escuchado mucho que esto sobre el rush que penetra y que es muy importante porque es el que ejerce la presión sobre el quarterback. Pero, por ejemplo, el rush de... ¿quién es? Creo que fue Austria el que perdió la final. El rush de Austria es lento, pero es muy alto. Y la verdad es que no... En la final no fue un factor porque lo atacaron con 2 quarterbacks. Entonces, el rush puede ser muy bueno, muy, muy rápido, pero en la mayoría de los casos el quarterback va a soltar el balón antes de que llegue. Yo la verdad preferiría a alguien del backfield defensivo, sí, para que fuera mi mejor jugador. Ok, no, pues enterado. Muchísimas gracias, coach. Es muy importante estos aportes para poderlo desarrollar en el campo. Perfecto. Bueno, pues vamos con la última pregunta que está por ahí de Néstor Márquez. Muchas gracias, Nelson. Gracias. Néstor, por ahí tu micrófono. Listo, ya está ahí tu micrófono. Ahí quedó. Buenas noches, coach. Bueno, mi pregunta sería básicamente respecto al rush. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestro rush cuando el quarterback al que está enfrentando es muy rápido? Ok, pues mira, tienes una gran ventaja en el reglamento de IFAF porque el quarterback no puede correr. Entonces, la mayor ayuda que le puedes dar es decirle que no se preocupe y que la trate de atacar de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero con eso? Tienes una chava muy rápida y si tú juegas, y si le dices a tu rush que juegue a espejearla, o sea, que trate de igualarla en los movimientos laterales, pues la chava puede moverse hacia atrás, moverse lateral, de ahí volver a arrancar hacia adelante, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando me enfrento a una jugadora que tiene a un quarterback que es muy bueno, yo le digo al rush, carga lo más rápido que puedas, no te preocupes si te hace un corte, simplemente trata de quedar atrás de ella y empezarla a perseguir de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene un límite del campo. Si ella cruza la línea de scrimmage, en automático la jugada se mata, porque el quarterback en primera instancia no puede correr el balón. Entonces, y además, mientras ella esté atrás, si la tiene enfrente, está jugando a lo que el quarterback está acostumbrado a hacer. Moverse, hacerle una pinta, rolar hacia el lado, hacia cualquiera de los 2 lados para ganar más tiempo y tirar la pelota. Si carga rápido, el quarterback va a entrar como en esa función, pero si la empieza a perseguir por atrás, va a obligarla a hacer movimientos a las que no está acostumbrado a hacer, la vas a encajonar con la línea de scrimmage porque no lo puede rebasar y es más fácil el tratar de agarrarla porque además tendría que voltear hacia atrás. ¿Me explicó? O sea, cuando tienes al rush enfrente de ti, si alzas un poco la mirada, puedes alcanzar a ver qué es lo que está pasando. Si la vas persiguiendo por atrás, ella no sabe dónde está. Le va a costar más trabajo hacerte los cortes, ¿sí? Sobre todo si tu rush está bien entrenado. Y sí le está regalando la oportunidad de que vea qué es lo que está pasando adelante. Pero cuando le explico esto a mis rushes, le digo, tú haz que sienta el aliento de la bestia atrás de ti, atrás de ella. ¿Sí? O sea, tú corre, hasta respira fuerte, pero que sepa que vas tras de ella para que en su inconsciente, ¿sí? O en su subconsciente, ella esté presionada porque sabe que ya le vas a llegar. Entonces, ese es un factor importante que a mí me ha dado buenos dividendos. No funciona todo el tiempo, pero cuando estás jugando contra un quarterback de tan buenas características, en IFAF, esa para mí es la solución. Ok, pues muchas gracias, coach. Muchas gracias y saludos de Reynosa, Tamaulipas. Saludos. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Pues te agradecemos mucho, Claudio, la participación, que fue destacada, digo, con algunas fallas técnicas
al inicio. Una disculpa a todos por esas pequeñas fallas. Pero bueno, pues por ahí los esperamos en las siguientes reuniones que posiblemente haya, ya por ahí tienen algunas. También hubo ahí un tema con Zoom, pero bueno, vamos a trabajar para que esto se solucione. Y pues bueno, no sé si te quieras despedir, Claudio, ya para terminar aquí la sesión. Sí, claro. Sí, claro, Humberto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia. Nos aventamos un buen rato, yo hablando y ustedes escuchando. De verdad, muchas gracias. Humberto tiene ahí mi teléfono y mi contacto por si quieren que platiquemos de algo. Como pueden darse cuenta, es algo que a mí me apasiona muchísimo y de lo que me encanta platicar y me encanta compartir. Hemos estado platicando con algunos amigos y llegamos a la conclusión que parece que el coach mexicano de Flat o de Tochito es como no quiere compartir lo que sabe, y ese es un gran error. Creo que tenemos que abrirnos porque además la retroalimentación es lo que va a ayudarte a ver que lo que estás diciendo o es una tontería o si tiene fundamento, y a lo mejor te sirve para que te lo puedan reforzar o refutar por completo, y entonces busques una nueva idea que te pueda ayudar. Entonces, estoy a sus órdenes para lo que gusten. Muchísimas gracias por el gusto de haber estado con ustedes.